Bien, hermanos, pueden sentarse. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical. Y siempre lo hacemos buscando un pasaje de la Biblia. Y el que hemos escogido es un pasaje que verdaderamente tiene que ver con lo que está pasando Pablo. Se encuentra en Isaías, el capítulo 54, versículo 17. Isaías 54, versículo 17. Cuando leemos versículos así, no podemos pensar de que tenemos a Dios subordinado debajo de nosotros haciendo lo que nosotros querramos. No es así. Nosotros somos hijos de Dios. Él sigue siendo el Dios creador y soberano. Y más bien este versículo se aplica cuando estamos bajo su justicia y cuando estamos haciendo las cosas correctamente. O sea, no podemos decir que porque somos hijos de Dios ya podemos hacer y deshacer y pensar de que nada nos va a ocurrir de malo. No, es un versículo, una promesa para los hijos de Dios, pero obviamente que estén bajo su voluntad y bajo su obediencia. Vamos a leerlo todos. Dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Qué promesa tan linda tenemos los hijos de Dios, pero recuerden, los que estamos haciendo su voluntad. Vamos, hermanos, a seguir con nuestro estudio, y el pasaje se encuentra en Hechos, el capítulo 26. Hechos, el capítulo 26. Hechos 26. Pablo lleva ya 2 años preso en Cesarea. 2 años, hermanos. Ya hasta el momento él ha compadecido ante 2 gobernantes. ¿Recuerdan rápidamente los nombres de estos gobernantes? ¿Quién nos recuerda? Empiezan con F los 2. Félix y Festo. Félix y Festo son los 2 gobernantes que ya Pablo compadeció ante ellos. Le falta compadecer ante un tercer político antes de él ser llevado hacia Roma. Así que por eso es que encuentra aquí el versículo 1 que dice que entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Agripa se encontraba en Cesarea visitando, como leímos en el versículo 25, el capítulo 25 anteriormente. A ver en qué versículo se encuentra. Bueno, se encontraba Agripa visitando a Festo debido a que lo habían acabado de promover al cargo y vino a felicitarlo. Y entonces él aprovechó de que Agripa se encontraba en la ciudad para que Pablo compadeciera ante él. Porque al ser judío, Agripa quizás podía entender mejor a esas acusaciones. Les estaba costando trabajo deliberar qué era lo que estaba pasando con Pablo, que lo estaban acusando y no entendían. Ellos necesitaban escribir una carta formal para enviar a Pablo hacia Roma a compadecer ante Nerón, porque ese había sido el pedido de Pablo. Una vez que él dijo: yo quiero ir a Roma a compadecer ante Nerón, ellos tenían que cumplir con ese deseo. ¿Quién es esta Agripa? Agripa no es el último virus de la influenza, no se preocupe. Sin embargo, fíjese, aquí dice entonces Agripa. No podemos confundirlos, porque hay 2 monarcas que llevan este nombre, y los 2 son descendientes de Herodes el Grande. Ustedes, cuando mencionamos Herodes el Grande, ¿saben a quién me refiero? Herodes el Grande. ¿A quién me estoy refiriendo? El de los 3 magos.
Sí. ¿Murió por exaltarse así? No, Herodes el Grande, está correcto Giovanni, que fue el que quiso matar al niño Jesús. Él murió precisamente poco después de él haber dado este edicto de matar a los niños menores de 2 años. Le estoy diciendo que no se pueden confundir los Agripa porque está Agripa I. Agripa I es el nieto de Herodes el Grande. El nombre de este Herodes completo es Marco Julio Agripa Herodes. De este ya estudiamos, de Agripa I, en Hechos capítulo 12. Fue que estudiamos. Agripa I fue el que mató a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Y se recuerda que quiso exaltarse, ahí donde Jesús está mencionando a este Herodes, que quiso exaltarse y Dios lo hirió y lo mató. Okay. El hijo de Agripa I, lo cual es Agripa II, es este del que estamos hablando ahora. Por eso que es importante cuando mencionamos, entonces Agripa dijo a Pablo, de que reconozcamos que hay 2 monarcas que llevaban este nombre y se está refiriendo a Agripa II, el cual una vez que muere su padre comenzó a ejercer su poder con solo 17 años de edad. Ya le había comenzado a ejercer su poder, había sido un muchacho criado en las cortes de Roma. Pero un detalle interesante de este Agripa II, que lo vamos a leer en las Escrituras, es que él conocía muy bien las costumbres de los judíos. Así que Agripa le otorga el permiso a Pablo a que presente su caso. Vamos a ver ahora lo que dice los versículos 2 y 3. ¿Quién lo lee, Roberto? Usted me puede leer 2 y 3. Sí. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Porque Pablo comienza su defensa de una manera muy cordial. Recuerden, estaba ante la autoridad y él nos está ya enseñando aquí un principio a nosotros como cristianos. Un principio que el mismo Pablo deja plasmado en Romanos 13, del 1 al 3, donde dice Pablo que el cristiano tiene que tener una correcta relación con las autoridades. Nosotros como cristianos tenemos que respetar a los que están en poder, a los que han sido puestos en poder, y les debemos ese respeto porque la Biblia lo dice en Romanos 13, del 1 al 3. Estén mal, estén confundidos, sean instrumentos del mismo diablo, estén haciendo lo que estén haciendo, basta que estén en un lugar de prominencia, puestos por Dios, para que se les trate con respeto. O sea, en otras palabras, el cristiano puede exigir todos sus derechos. El hecho de ser cristiano no significa de que tú no tengas derechos o que los pierdas. Te puede exigir todos sus derechos. Es la manera como nosotros lo exigimos. Y basta ser cristiano, como dice, para que usted ante ninguna persona trate mal a nadie, ni trate con falta de respeto a ninguna persona. Por eso es que Pablo, con cordialidad, él dice que se sentía bien dichoso. La ventaja que está teniendo ahora Pablo es que por lo menos Agripa, al ser judío, él conocía todas estas costumbres y entonces le iba a ser más fácil a él presentar su caso y que por fin alguien lo entendiera. Cuando dice Pablo aquí las costumbres judías, se está refiriendo a todo lo relacionado a la ley del judaísmo. Que Pablo inmediatamente va a comenzar a presentar su defensa, va a dar testimonio y todas estas cosas vamos a ver que son importantes cuando estudiemos la defensa de Pablo. Los versículos 4 y 5. A ver, mi hermana Ginny, que yo sé que a usted le gusta leer. Versículos 4 y 5. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también
saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví. Pablo comienza su breve testimonio de lo que es su vida antes de Cristo. Y si fuéramos a resumir o darle catalogar la vida de Pablo, pudiéramos decir que él era un estricto religioso. Si fuéramos a identificar, no, Pablo antes de Cristo, no, él era un estricto religioso. Ese es el apodo que pudiéramos darle a Pablo para catalogar su vida antes de Cristo. Y de las sectas religiosas que habían, la más estricta de ellas, que eran los fariseos. Yo creo que en el estudio de Hechos hemos mencionado ya varias veces esta secta de los fariseos. Hemos mencionado muchos detalles acerca de ellos que verdaderamente son interesantes y son importantes porque aprendemos. Recuerden, ellos son los que están manteniendo el judaísmo prácticamente puro. Y no olvidemos que el cristianismo vino del judaísmo, así que es muy importante lo que ellos tienen que decir al respecto. Si fuéramos a mencionar detalles de esta secta, y no quisiera ser repetitivo, pero a veces en la repetición uno aprende. Si yo les fuera a preguntar a ustedes ahora, díganme una característica de la secta de los fariseos, que ustedes pudieran decir. No se mezclan con mentiras. Muy bien. Yo tengo aquí 12. Y quisiera ver si ustedes brevemente me las mencionaban. Eran celosos, no se mezclaban con los gentiles. Otra característica de los fariseos. Creían en la inmortalidad del alma. Muy bien. Creían en la inmortalidad del alma. La resurrección. En la resurrección. ¿Qué otra cosa? No se juntaban con los saduceos. No. Seguían estrictamente la ley. Con los gentiles sí. Seguían estrictamente la ley mosaica y además aumentaban. Le añadían tradiciones. Creían en una predestinación. Creían en la predestinación. Muy bien. Ustedes están tomando nota, ¿verdad? Ven la importancia de tomar notas en las clases, que es fácil uno recordar. En efectivo, miren, era la secta del judaísmo la más rigurosa. Ellos aparecieron antes de la guerra de los macabeos como una reacción contra la inclinación de ciertos judíos hacia el helenismo, hacia las costumbres griegas. Fue en esos 400 años que la Biblia dice que son años de silencio en el tiempo intertestamentario, desde el último profeta a Juan el Bautista, esos 400 años, ahí hubo la guerra de los macabeos. Recuerden que ya yo hablé de eso en la clase, y fue ahí donde surgen para poder mantener el judaísmo puro de toda la influencia griega que había alrededor, ¿entiende? Así que quiere decir que su origen tuvo un objetivo bueno, era un objetivo de preservar el judaísmo ante todo aquello que estaba ocurriendo alrededor. Ellos fueron perseguidos por Antíoco Epifanes en los años 175 a 163. Este Antíoco Epifanes es un prototipo del anticristo, fue un hombre cruel con los judíos y persiguió a los fariseos específicamente. Ellos participaron en la revuelta de los macabeos. Para el año 160, del año 160 al 135, recuerden que vamos bajando según nos vamos acercando a la división de las eras, del 160 al 135 no se habla mucho de los fariseos. Ellos vuelven a reaparecer en el 135, en la época de Juan Hircano. Fue en este año donde por primera vez les llamaron fariseos. El hijo de este Juan Hircano, Alejandro Janeo, los quiso exterminar. Sin embargo, su esposa Alejandra, que fue la que sucedió a Alejandro Janeo en el poder, más bien lo que hizo fue fortalecerlos, favorecerlos, y fue bajo Alejandra que los judíos entonces vinieron a dominar la vida religiosa de los judíos.
Por eso es que ellos tenían este poder y habían compuesto el Sanedrín por este poder que le había otorgado Alejandro. Y centraban la religión en la observancia de la ley, como dijo nuestra hermana Vicky, enseñando que solamente Dios otorga su gracia a aquellos que se someten y cumplen la ley de Dios. Esa era la mentalidad específica de ellos. No tanto observar la ley porque había que hacerlo, sino ellos concebían que la gracia de Dios era dada solo a aquellos que cumplían con la ley de Dios. Por eso es que la piedad vino a ser algo formal, dándole menos importancia a la actitud del corazón y mayor importancia al acto exterior. Y ellos le añadieron a la ley una gran cantidad de preceptos recogidos de la tradición. De eso el Señor Jesús habla en Mateo 15, del 2 al 6. Ahora, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hay 6 creencias principales de los fariseos. Yo se las voy a mencionar. Y según yo se las voy a mencionando, mira a ver si usted las identifica con nuestra fe cristiana, sobre todo con su fe, si eso es lo que usted cree. ¿Okay? Defendían la predestinación, como dijo nuestro hermano. ¿La defendemos nosotros? ¿Sí? ¿Defiende usted la predestinación? ¿Creían en la inmortalidad del alma? ¿Es algo que creemos nosotros? Sí, claro que sí. ¿Creían en la resurrección corporal? Sí. ¿Creían en la existencia de los espíritus? O sea, ángeles. Nosotros también. ¿Creían en las recompensas y los castigos en el más allá? Sí. Nosotros le llamamos remuneración, justicia remunerativa, justicia retributiva. Es lo que nosotros llamamos a eso. Y que las almas de los malos quedaban apresadas debajo de la tierra y los justos revivirían en cuerpos nuevos. Ahí le digo yo que no. ¿Ve? Ok. Fíjense. Ellos creían en la resurrección. Pero según esta doctrina, más bien ellos creían que eran los justos solamente los que resucitaban. Las otras almas quedaban presas en el abismo por toda la eternidad. Y nosotros hablamos de eso la semana pasada. Hablamos de que en efectivo hay 2 resurrecciones, de justos y de injustos. Entonces que ustedes pueden ver cuán similares son las doctrinas que creían y apoyaban los judíos, especialmente los fariseos. No vamos a mencionar ni los saduceos porque ellos sí estaban bien lejos de la verdad de las escrituras, pero siempre hay algo que uno puede decir, eso no es lo que dice la Biblia. Que creían en la inmortalidad del alma. ¿Okay? Bueno, ya hemos hablado bastante de los fariseos, vamos a volver al texto. Todo esto viene porque dice Pablo aquí en su defensa que él era de la secta, de la religión fariseo. Él dice, viví fariseo, la más rigurosa secta. Eso lo dice el versículo 5. ¿Okay? Ahora vamos a ver que Pablo menciona la razón por la cual estaba siendo juzgado. ¿Okay? Versículos 6 y 7. ¿Quién le gustaría leerlo? Versículos 6 y 7. Y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acosado por los judíos. ¿Cuál era la causa por la cual estaba siendo juzgado? Dice él claramente, la esperanza de nuestros padres. Era la promesa que Dios iba a enviar ese ungido, ese Mesías, ese libertador. Y la promesa la encontramos bien remota al principio de la creación, Génesis 3:15, ahí fue cuando empezó la promesa. Luego se repite en el capítulo 12, versículo 3, cuando Dios hace un pacto con Abraham
Y le promete que su descendencia iba a ser numerosa y que en su simiente iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Y se repite en Génesis 22, 18, 26, 4, 49, 10. Esa era la esperanza que abrigaba el judío. Y por esa esperanza de que Dios iba a enviar un Salvador, era que él estaba siendo allí juzgado. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de esta esperanza. ¿Cómo concebía el judío la esperanza del Mesías? Como un rey entrando, como entraban. Como un recuerdo. Como un... Recuerdo. Okay. Como entrando como a la fuerza. Muy bien. ¿Otra persona? A ver, Anita. Como una persona que resolvería todos los problemas políticos y económicos. Pues claro. En un rey. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Cómo concebía el pueblo judío a su Mesías, al Mesías esperado? Exacto. De todo eso, acumulando todas las cosas que los hermanos han dicho, noten que el pueblo de Israel, el cual se concebía que era el pueblo escogido de Dios, desde el cautiverio de Babilonia no habían salido de uno para entrar en otro. Siempre un régimen gentil, el cual ellos consideraban, recuerden, perros. El gentil para ellos era lo más despreciable, porque estaban bien lejos de Dios, porque eran gente idólatra, que era gente que no servía. Así consideraba el judío al gentil. Ahora usted se imagina de que precisamente los gentiles los tuvieran oprimidos y los estuviera gobernando políticamente y sometiéndolos a impuestos y todas esas cosas. Entonces, ellos esperaban a ese Mesías que viniera a cumplir con todas las profecías y las promesas que el Señor les había dado. Pero en la mentalidad de ellos estaba cerrada completamente a ver las cosas de aquí de la tierra nada más. O sea, no se había abierto la perspectiva del reino celestial, de lo que es ese mundo después de la muerte, de lo que es la vida eterna. Entonces viene Jesús, muerto de hambre, vamos a decirle así, ¿verdad? Pobre, no tenía nada. Viene Jesús. ¿Era un bebé? No, ¿dónde nació? En un pesebre, ni en una cuna de oro. Hombre que esperaban. Claro. Viene y seguían bajo el régimen romano, no hace nada, ni se involucra ni con los celotes, que era el movimiento del Partido Revolucionario, todo era pacífico, haciendo bien, no se involucraba en nada de la política. Entonces sí, ellos habían tenido grandes profetas y grandes maestros, por eso ellos decían, no, Jesús es un maestro, es un profeta, pero de ahí a concebirlo como su Mesías, no, si no había resuelto nada de sus expectativas. No había resuelto nada. Entonces nunca pudieron entender que el reino a quien Dios venía a traer era el reino de los cielos. Esa dimensión ellos no la podían entender. Pero es la verdad de la Biblia. Por eso es que Pablo le dice, esa es la causa por la cual yo estoy siendo juzgado, por la misma esperanza que tenían los judíos. Vamos a ver el versículo 8 que dice que se juzga entre vosotros, cosa increíble que Dios resucite a los muertos. O sea, él le dice a Agripa, ¿es acaso una cuestión increíble creer en la resurrección cuando es parte de las doctrinas del judaísmo? De eso me están acusando a mí. No vamos a ampliar acerca de eso porque ya hemos hablado acerca de la resurrección. Entonces los versículos 9 al 11, vamos a ver quién le gustaría leerlo. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. El apóstol narra aquí ahora su testimonio de conversión. Ya él había dicho, yo era un estricto
religioso fariseo. Ahora él comienza a narrar su conversión. Es imposible que podamos tener grabado en la palabra todo lo que hizo Pablo contra el cristianismo. Son versículos así que hay en el capítulo 9, en este capítulo, donde prácticamente nos generaliza lo que Pablo hizo contra los cristianos. Pero fue devastador. Mismo lo dice aquí, fue devastador. Se menciona el caso de Esteban. ¿Se recuerdan cuando él consintió con su muerte de que fuera apedreado? Pero está en plural. Quiere decir que no solamente fue Esteban el que él estuvo de acuerdo imagínense, parte del Sanedrín, dando su voto de que sí, que lo mataran. Fueron muchos casos. Y otros, inclusive ahí dice que los perseguía, dice que los obligaba a blasfemar. O sea que para obligar a un cristiano a que caiga en blasfemia es porque el sistema torturador tiene que haber sido bastante duro y fuerte y cruel. ¿Ok? Entonces, lo vemos aquí, cómo Pablo, él realmente necesitó le dice a Agripa, le confiesa un pasado que yo estoy seguro que él que estaba triste. Él estaba triste por todo lo que había hecho en contra del pueblo del Señor. Al ser un perseguidor de la iglesia y consentir en hacer lo mismo que ahora los judíos estaban tratando de hacer con él. Para él no era extraño. Cuando su sobrino le vino, le dice, oye, están tratando de matarte cuando vayas a compadecer a este Sanedrín. Él no le podía lucir extraño eso, porque eso es lo que él había hecho. Esa fue parte de su vida y ahora le estaba pasando a él. ¿Okay? Por eso es que en los próximos versículos del 12 al 17, él narra cómo Pablo necesitó de algo sobrenatural, de algo especial para su conversión. Yo quiero decirle que si usted está aquí y usted profesa ser un creyente en Cristo, usted es una evidencia de un milagro que Dios ha hecho en su vida. Todas las conversiones de todos nosotros son un milagro de Dios. Quizás unas un poquito más fascinante, pudiéramos usar la palabra, porque hay gente que les gusta hacer su historia bien fascinante de cómo el Señor lo tocó y cómo se convirtió. Quizás hay algunas más fascinantes que otras, pero todas en común representan un milagro de Dios. Y Dios va a sus escogidos, por eso es que creemos en la predestinación. A sus escogidos, Él va a hacer lo que se necesite por tal de que vengan a sus pies. Y Pablo necesitó algo en su experiencia, de la manera que él estaba arraigado al fariseísmo, de la manera que él estaba practicando su religión, él necesitó algo bien sobrenatural. Y nosotros sabemos, según su conversión, que ya la estudiamos, que recibió una visión, una luz, escuchó una voz, y la experiencia de Pablo fue realmente tremenda. Vamos a leerla en los versículos 12 al 17. ¿Alguien que lo lea, por favor? Ocupando en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti. 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío. Okay. Pablo está mostrando con su vida lo que es un verdadero arrepentimiento. Dice la palabra del Señor que el Señor nos manda a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo un arrepentimiento es genuino?
Les voy a poner dos ejemplos. Uno, un giro en la vida de 360 grados o un giro de 180 grados. ¿Okay? Piénsenlo bien, lo que están diciendo. ¿Es de 360 o es de 180? ¿Quién dice 360? Loida, a ver, Loida, levántate y explica. Porque dice que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces comenzamos una vida nueva por completo. Si antes íbamos para la derecha, ahora vamos a caminar hacia la izquierda, un giro completamente de lo que era nuestra vida y nuestra visión. Ok, Julio está diciendo allí, no. A ver, Julio, dígame. Sí, 360 significa que vuelves a lo mismo. No, en efectivo. El cambio en el cristiano es de 180 grados. 180 grados significa un cambio total, hermanos. Y eso lo podemos comprobar cada uno de nosotros si somos verdaderos hijos de Dios, si hemos experimentado este genuino arrepentimiento, lo cual se le llama la conversión. La conversión significa que mi vida va a cambiar, radical. No significa que he dejado de ser pecador, pero sí que va a haber un cambio radical en mí y en la vida de cada uno de nosotros. Y en Pablo lo ocurrió. De un perseguidor de la iglesia, noten el giro a los 180 grados, un perseguido. De un perseguidor a un perseguido, hermanos. Increíble. Es increíble. Y así eso es lo que tiene que ocurrir en la vida de cada uno de nosotros, un verdadero arrepentimiento. Fíjense cómo él dice, cómo el Señor lo llamaba, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo lo llaman por nombre? Hermano, nosotros, a pesar de que somos todos del montón, ¿okay? Todos tenemos un nombre y todos tenemos huellas que son diferentes de la una del otro y nos identifica a cada uno de nosotros como criaturas de Dios. Y cada uno de nosotros tiene un nombre y Dios nos conoce por nombre. Quiere decir que Dios no nos trata a nosotros a montón. Él nos trata a nosotros de una manera muy personal. Muy personal. Y el Señor muchas veces llama al hombre por nombre y le dice, ¿por qué tú no me buscas? Y le dice, ¿por qué tú no me amas? ¿Por qué tú no me sigues? ¿Por qué te avergüenzas de mí? ¿Por qué si lo que yo quiero es hacerte bien? Piense por un momento. ¿Qué es lo que quiere hacer Jesús con nosotros? ¿No es hacernos bien? ¿No es salvarnos? ¿No es darnos vida eterna? ¿No es acompañarnos en esta tierra? El Señor nos quiere hacer bien. Y si nos quiere hacer bien, ¿por qué entonces nosotros no lo seguimos, no lo amamos, no lo buscamos? Son preguntas muy personales cuando nosotros sintamos el llamado de Dios llamándonos por nombre. ¿Okay? Porque el Señor está interesado en una relación personal con cada uno de nosotros. Pablo iba a ser un ministro, un testigo ante su pueblo y ante los mismos gentiles. Qué increíble lo que hace Dios. De todos los apóstoles que eran judíos, de todos, el que Él escoge para ir a los gentiles era el que había practicado el judaísmo de la manera posiblemente más estricta. Y sin embargo, Él lo escoge para ir a los gentiles. Acuérdense de ¿qué palabra pudiera usar? El sentimiento que tenía el judío hacia el gentil. Era un sentimiento hostil, un sentimiento de desagrado. Nosotros le pudiéramos decir, les tenían rabia, roña. Sin embargo, es precisamente a los gentiles que Dios escoge a Pablo para que fuera. Y mientras que Dios tuviera planes con él, nadie le iba a hacer daño. Ahora ustedes comprenden por qué escogí el versículo en Isaías. Nos dice, ninguna arma forjada que se levante contra ti prosperará.
ni nadie que venga y hable mal en contra de ti va a prosperar. Por eso es que cuando usted se encuentra haciendo la voluntad de Dios, y usted es un siervo de Dios, y usted está obedeciendo al Señor, mire, nada, ni nadie puede venir contra usted. Nada ni nadie. Pero es un versículo que no lo podemos aplicar todos los cristianos a todas las situaciones. Porque muchas veces nosotros no nos encontramos haciendo la voluntad de Dios. Y si no nos encontramos haciendo la voluntad de Dios, yo tampoco puedo pensar de que yo voy a tener esta protección especial. Aquí estamos hablando de un hombre que llevaba 2 años preso por el nombre de Cristo. 2 años preso. Pero a veces el vecino me viró la cara y yo digo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. No es eso, no es a lo que me estamos refiriendo, ¿ok? Ni porque me hizo un daño ya yo pienso ya de que le van a caer rayos y centellas a esa persona. Eso no es lo que estamos haciendo aquí. No es eso. Cuando usted se encuentre haciendo la voluntad de Dios y sirviéndole, entonces se va a aplicar esta palabra. Noten que mientras que Dios no quiso, nada le ocurrió al apóstol Pablo. En el versículo 18, él presenta aquí una descripción del trabajo que él tenía. Se puede resumir en 4 aspectos bien importantes de lo que era la descripción del trabajo del ministerio de Pablo. Número 1, abrir los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Sabemos que la única manera que la persona puede abrir sus ojos y convertirse es a través de la predicación del Evangelio. Se le iba a predicar el Evangelio porque es el Evangelio de Dios el que alumbra los ojos del hombre. Para que se conviertan, fíjense, de la potestad de Satanás a Dios. ¿Por qué? Porque el hombre, mientras que está en sus pecados y está fuera de Cristo, está bajo la potestad de Satanás. ¿Okay? Mas sin embargo, cuando viene a aceptar a Cristo como Señor y Salvador, es trasladado, viene a ser entonces propiedad de Dios y viene a ser identificado como un hijo de Dios. En tercer lugar, para que creyendo en Cristo reciban perdón de pecados, es una promesa que tenemos, y para que tengan herencia entre los santificados. O sea, el Evangelio completo, lo que Dios hace en la vida del ser humano cuando lo regenera, lo justifica, lo santifica y lo glorifica. Ese es el trabajo completo que Dios hace en la vida del ser humano, y eso era un trabajo glorioso. No hay un trabajo más digno que ser un ministro y un siervo del Señor en hacer esto por las personas. ¿Okay? Tenemos, hermanos, los versículos 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepienten, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Ok? O sea que él le dice a Agripa, desde que yo entendí de que Cristo es el Mesías esperado por nuestro pueblo, desde que yo entendí eso, y entendí que Dios me estaba llamando a mí con esta misión de llevar de cumplir esta promesa en los gentiles, yo entregué mi vida completamente a esto. Eso es lo que él está diciendo. Esa es mi vida. Mi vida completa es para Cristo. Eso es todo lo que yo hago. 24/7 es estar entregado a Cristo y estar cumpliendo con este llamado que el Señor me ha dado. Y él se había pasado predicando el arrepentimiento. Como ya dije anteriormente, no un arrepentimiento mediocre, no de labios solamente, sino llevándolo a la práctica. Por eso dice, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué diferencia? Antes hacían obras para justificarse, pero ahora hacían obras, no quiere decir que dejemos de hacer obras, pero que son las obras que justifican la fe. Porque el que se ha arrepentido y se ha convertido, por naturaleza, va a hacer obras dignas de arrepentimiento.
Entonces eso es lo que Pablo le estaba diciendo a Agripa. Y esta fue la causa por la cual fue prendido por los judíos, 21. Dice, por causa de esto, los judíos prendiéndome en el templo intentaron matarme. ¿Ustedes pueden ver alguna causa para matar a Pablo? Vamos a suponer que usted sea un judío fariseo. Póngase en el lugar de Agripa. Pablo les está diciendo esto. ¿Ustedes creen que eso sea razón como para llevarlo al extremo de la muerte? ¿Verdad que no? Claramente que no. Entonces, versículo 22, que ya con este vamos a terminar, aunque continuemos la semana que viene. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Noten el orden aquí. Aquí hay un aspecto doctrinal importante que nos está enseñando Pablo aquí en este relato. A veces nosotros leemos la Biblia y él está defendiéndose. Sin embargo, hay un aspecto doctrinal aquí importante con relación a la perseverancia de los santos. ¿Ok? Y yo les voy a... Lean el versículo de nuevo a ver si ustedes se dan cuenta. Fíjense, no dice esto. No dice esto. Yo perseveré y obtuve auxilio de Dios. No es lo que dice, ¿verdad? No es cierto. Sino que, habiendo obtenido el auxilio de Dios, perseveré. ¿Ven la diferencia en un aspecto doctrinal importante que hay ahí? Él está hablando de la fuerza que Dios le está dando, porque sin Dios no hubiese podido. Pues claro, sin el poder de Dios, ninguno de nosotros pudiéramos perseverar en el cristianismo. O sea, no podemos pensar que yo soy el que tengo que perseverar y que como yo estoy perseverando en mi fuerza, entonces más bien Dios me paga a mí mi perseverancia. Y me paga con la salvación. No, no, hermanos. Dios nos salva por gracia y su poder nos ayuda a perseverar. Y es obvio que en el cambio de naturaleza que yo he experimentado, donde mi responsabilidad es perseverar, yo voy a mantenerme en el camino cristiano. Pero dice Jesús, separado de mí nada podéis hacer. Quita el poder de Dios y hasta ahí llegó usted. Mire, en cada uno de nosotros, hermanos, nosotros somos dinamitas caminantes. En nosotros hay una clase de poder para pecar que usted no se imagina. Somos dinamitas, hermano, que pueden explotar en cualquier momento. En cualquier momento que se le acerca el fósforo a la mecha, eso explota. ¿No es cierto, hermano? Así somos. Todos nosotros aquí somos así. Precisamente si yo me estoy manteniendo y perseverando, es por ese poder de Dios que nos está guardando. Por eso fue que el Señor dice, yo me voy a ir, pero yo no los voy a dejar solos. Yo les voy a enviar al Espíritu Santo para que esté con ustedes siempre. Y ese poder del Espíritu Santo es el que me ayuda a mí a perseverar. Por eso es que este concepto hay que tenerlo bien ordenado. ¿Okay? No nos podemos equivocar. No estamos quitando la responsabilidad del ser humano. No estamos diciendo, ok, ya yo soy cristiano, pues entonces no tengo que hacer nada. No es lo que estamos diciendo. Usted todavía tiene que arrepentirse, convertirse, hacer obras dignas de arrepentimiento. La diferencia es que sin el poder de Dios, usted no puede hacer nada de eso. Absolutamente nada puede ser. Entonces, precisamente por el hecho de que, como dice ahí, habiendo obtenido el auxilio de Dios, yo persevero hasta el día de hoy. Y más teniendo a un enemigo, porque si Pablo se entregó a predicar el evangelio a los gentiles, estoy seguro que el enemigo no estaba muy contento con Pablo. Aún teniendo al enemigo como perseguidor, Dios lo mantenía en él. La semana que viene vamos a ver las reacciones de Agripa
a todo esto que Pablo ha estado diciendo, y también de Festo, que estaba allí presente. O sea que aunque Pablo compadeció ante Agripa, Festo se quedó allí escuchando todo esto. Y recuerden que Festo ya había pasado 2 años escuchando a Pablo, y escuchando y escuchando y escuchando. Y vamos a ver las reacciones la semana que viene. Ok, tenemos 2 o 3 minutos. ¿Alguien quiere decir algo, opinar algo? Para terminar, bueno, entonces... Hermano, Ajá. me gusta al final aquí donde Pablo dice que da testimonio, el orden que da a pequeños y a grandes. Sí, señor. Cuando dice allá pequeños y a grandes, ¿a qué se está refiriendo? Me imagino pues que no hay, para él no había prioridad, igual le daba que para los pequeños que para los grandes, o sea, no había como esa, me voy a los grandes, como dijera, no había como esa excepción, sino que a él le daba igual dar testimonio para una persona pequeña como para una persona grande. Sí, pero ¿en qué considerado es pequeño? La clase social, es lo que está hablando ahí. Que para él no había clase social. Los grandes eran los considerados los ricos, los pequeños eran considerados los pobres. Pero él no hacía sección de personas. A todos, de todos es el evangelio, es lo que le estaba tratando de decir. Gracias. Una cosa que noté es que aquí no hubo ningún levantamiento de protesta ni sublevación de los judíos que estaban ahí, que habían venido para acusarlo. Ok, no estoy seguro si en esta ocasión estaban los judíos presentes. Yo creo que en el de Festo sí, pero en el de Agripa yo creo que lo que él estaba haciendo nada más que tratar de ver qué le escribía a Nerón. ¿Qué le podía poner él en la carta? Porque si Pablo había dicho yo apelado a Nerón, él tenía que enviarlo con una carta de acusación. ¿Cuál era la causa? Y todavía no lo habían podido, a pesar de que habían pasado ya 2 juicios, uno con Félix y uno con Festo, no habían podido verdaderamente descifrar cuál era la causa de Pablo. Aún así con Félix, él no encontró. No la encontró. Con gracia con los judíos, Sí. para dejarlo resucitar porque los judíos le habrán pagado por debajo. Sí, pero el detalle interesante es que Lucas no nos dice, y tampoco podemos afirmar sí o no, si estaban presentes los acusadores ante Herodes. Ante Festo sí estuvieron, pero ante Herodes no. No dice tampoco si estaban ante Agripa, o sea, no sabía si era un sitio cerrado, que no Claro. solamente ellos dos, usted y yo, Si yo me imagino que en la confusión de Festo, él dirá, ya que Agripa está aquí visitándonos, pues es judío, conoce las costumbres, vamos a ver si él me puede a mí decir y aclarar qué es lo que está pasando. Otra cosa, no se conoce de ninguna carta que él haya escrito, porque a él se le dio ciertas libertades que haya salido en el tiempo que estuvo ahí en Cesarea preso. Vamos a ver después la carta con que él fue a Nerón. ¿Ok? Se le escribe. Para la No. iglesia de Pablo. No, lo que tenemos es lo que tenemos en la palabra. Ok, hermano, nos ponemos en pie y nos despedimos para el culto de adoración. Gracias te damos, Señor, por lo que hemos podido aprender en esta clase, aspectos doctrinales. El hecho, Señor, de que tú tratas con nosotros de una manera personal, nos llamas por nombre. Y tú nos estás haciendo un llamado, Señor, al verdadero arrepentimiento, a la conversión y a hacer obras, frutos de arrepentimiento. Gracias por el ejemplo en Pablo. Yo te quiero pedir que ahora tú bendigas el culto de adoración en Jesucristo. Amén.